Ok. Un gusto coincidir. La idea es platicar con ustedes. Hay, digamos, déjenme decirlo así, dos propósitos por los cuales en esta sesión quise compartirles algunas ideas. Vamos a hablar sobre decisiones, un poco sobre sesgos y por qué es importante para ustedes en la dirección. Pero también era importante comentarles ahorita, digamos, al inicio del cuatrimestre, que consideren mucho, y quienes de ustedes ya egresaron igualmente del programa, eh, consideren mucho seguir enriqueciendo su pensamiento crítico. En IMAN y dentro del programa de la maestría, si recuerdan, pues siempre trabajamos cada semana sobre dos cosas, un proyecto y un ensayo. El proyecto, bueno, pues tiene que ver con las habilidades directivas que vas desarrollando con tus maestros, maestras, pero el ensayo está muy enfocado al pensamiento crítico. Si te acuerdas, pues es un ejercicio básico de leer un par de ahí de ideas dentro de un artículo, por ahí dentro del formato del ensayo, del formato del artículo que lees. Al final vienen algunas preguntas, una pregunta de decisión dual, en fin. Y pedirte encarecidamente que consideres mucho, estés dentro del programa todavía o ya hayas egresado, considera mucho lo que aquí en IMAN le hemos llamado el desafío mentor. Siempre hemos dicho que es muy importante conocer gente nueva que te ayude a expandir tus ideas, tu pensamiento, porque la dirección es un ejercicio muy solitario. Eh, Siempre, y sobre todo si eres dueño o dueña, todavía es más solitario. Quisieras que tus colaboradores te sigan digamos, el paso. Eso no, digamos, no va a pasar, pues tan solo porque no tienen esto que los colombianos le llaman la querencia, ¿no? Cuando eres dueño o dueña, por naturaleza, tienes una visión diferente. Y aún teniendo el mejor director, la mejor directora que esté trabajando para ti, no necesariamente va a desarrollar esa querencia, a menos que le compartas acciones, a menos de que sea codueño, codueña. Entonces, lo que quiero decirte es, aprovecha mucho los desafíos mentor, los desafíos emprendedor, los desafíos personales y y aprovecha los círculos de lectura por ahí que hacemos, porque pues la idea es poder, no sabemos dónde va a estar la siguiente idea que nos ayude a destrabar algún reto que traemos. No sabemos en dónde está la persona que nos va a ayudar a compartir alguna idea que nos va a ayudar justamente a desbloquear temas. Entonces, encuentra maneras de desarrollar tu pensamiento crítico, aprovecha las herramientas dentro de Imán, pero pues en general trata de comprender que la labor directiva esencialmente es de tomar decisiones. Esencialmente es de tomar decisiones. Y para tomar decisiones necesitas buen juicio. Y yo quisiera que pienses en tu historia, ¿no? Como empresario, empresaria, como director, directora, ¿cuál ha sido tu dinámica para enriquecer tu buen juicio? La mejor manera de hacerlo, pues, es platicar con personas que ya están más avanzados en ese camino que tú quieres recorrer. La segunda mejor es aprender de ellos indirectamente a través de películas, de videos, de documentales, de libros, o sea, meterte en la mente de otras personas que han desarrollado ya cierto bloque de pensamiento, pues siempre puede ayudar. En un país como el de nosotros, tenemos décadas alegando que Televisa solamente se ha dedicado a hacernos bobos, ¿no? Pero últimamente, pues no es Televisa, ¿no? Es TikTok, es Facebook, es un montón de contenidos que hacen bien en distraernos, ¿no? En hacernos reír un rato, pero que no necesariamente abonan al pensamiento crítico. No recuerdo bien la cita y no recuerdo bien, creo que fue Einstein, no sé, alguno de estos la dijo,
Eh, la definición de una persona inteligente es una persona que en su mente pueden estar dos ideas completamente opuestas y de todas maneras la mente seguir funcionando. Y muchas veces lo que hacemos es que emitimos un juicio muy rápido y tomamos una decisión, a veces hasta con enojo, a veces porque queremos ser prácticos, en fin. Tomamos una posición a veces muy polarizada y casi siempre hay riqueza en los dos polos. Entonces, que en tu mente puedan existir dos ideas, incluso completamente opuestas, y que tú le sepas extraer cosas ricas a las dos, eso, digamos, para algunos habla de inteligencia, ¿no? Yo te diría, piénsalo como de seguir desarrollando ese pensamiento crítico y eso es lo que te quiero hoy compartir, ¿no? Preparé algunas láminas para ti. Lo importante o la parte, digamos, elemental, pues es decirte, considera pues que de lo que se trata es de que pues de abonarle a tu habilidad directiva principal, que es tomar decisiones. Y bueno, pues ahí te haré algunos planteamientos y tú ya me preguntas o me interrumpes ahí donde tú lo consideras, ¿no? Tomar una decisión fundamentalmente es algo que se esperaría, es un proceso de razonamiento, ¿no? Es algo que razonar quiere decir pues que consideraste variables, la mayor cantidad posible. Puede ser de manera individual, puede ser ojalá, sobre todo de manera colectiva, para que hagas una elección. Cada acción que haces, cada acción que has hecho desde que eras niño o niña, es producto de una decisión. Decidiste salir a jugar o no. ¿Decidiste ir a comer a tiempo o no? ¿Decidiste estudiar una carrera u otra? Cada acción que has hecho tiene que ver con una decisión. Todo el tiempo estamos haciendo decisiones y una de las cosas que debes tomar muy en cuenta en tu labor directiva es que muchas de esas decisiones ya no son propiamente decisiones, ya son reflejos o son costumbres. Y tu labor y la mía en la dirección es tratar de asegurarnos pues que eso no sea una costumbre, que habrá algunas que, bueno, pues para qué. Se supone que cuando tú no hay nadie que tome la misma decisión dos veces. Una decisión, por definición, digamos, es única. Estás enfrentando un problema único. Si estás enfrentando el mismo problema, ya no es una decisión, ya es más bien, pues ese reflejo, esa costumbre. Yo ya sé que en las mañanas tengo que desayunar huevo. Pues ya no decides si vas a desayunar huevo o no, ya estás, digamos, repitiendo algo que en algún momento decidiste que era bueno para ti. Y ya en lo sucesivo, pues ya lo más te vale hacerlo en automático porque imagínate estar tomando decisiones todo el tiempo en tu cerebro, pues lo vas a cansar, lo vas a agotar. Entonces, en la dirección tenemos que tomar decisiones, pero decisiones que otra vez, por definición, pues deben ser únicas. El presidente Obama decía, a este escritorio solamente llegan problemas difíciles. A este escritorio no tienen que llegar problemas fáciles, solamente los difíciles, los fáciles, digamos, los recurrentes, pues es algo que debería ya seguirse de acuerdo a ciertos procesos. Tú estás para decidir el rumbo, ¿no? Y ese rumbo, bueno, pues es una elección y debe ser una elección consciente de una opción o de otra, ¿no? Siempre vamos a tener como que ciertas disyuntivas y ahí es donde tenemos que trabajarle, ¿no? ¿Qué es importante a destacar, digamos, de esta definición básica? Tú construye la que tú consideres mejor, pero de esta definición básica de una decisión, ¿no? Como ese proceso de razonamiento para hacer una elección entre una opción y otra, tres palabras o tres conceptos son importantes que debes considerar. Una decisión o tomar una decisión es un proceso. O sea, y hay que establecer, hay que decidir cómo decidir. Ojalá que tú armes un consejo.
Ojalá, si no lo quieres armar como un consejo de administración formal, en fin, ojalá que tengas personas con las que rebotes tus ideas cada X tiempo y decidan cómo decidir. O sea, oigan, cuando enfrentemos algún dilema, ¿cómo vamos a decidir? O sea, va a ser por mayoría, a menos que lleguemos a unanimidad, tomamos la decisión, si no, no la tomamos. Se toman decisiones solamente en una junta, se pueden tomar, digamos, por teléfono, una llamada, en fin, hay que establecer las premisas, quiénes entran en esa decisión, ¿no? Es importante, pues, definir cuál es el proceso para tomar decisiones. Si no tienes consejos y quieres seguir trabajando tú nada más y tú considerar tus decisiones, de todas maneras, ojalá te establezcas un proceso. Por ejemplo, algo que tú has escuchado desde hace muchísimo seguramente es: nunca tomes decisiones estando enojado, estando enojada. Jamás ponte esa regla, ¿no? En el momento en el que uno está muy alterado o, por ejemplo, en el momento en el que uno está muy cansado, no deberíamos tomar decisiones. La gente en general no entendemos bien el funcionamiento de nuestro cerebro. De hecho, para los propios neurocientíficos, muchas cosas siguen siendo un misterio de cómo nuestro cerebro funciona. El cerebro no descansa nunca, el cerebro sigue trabajando incluso cuando duermes. Sin embargo, evidentemente hace algunos procesos ahí para recalibrarse, en fin. Tu cerebro se cansa. Yo te diría, igual que no debes tomar decisiones cuando estés alterado o enojado, procura que si vas a tomar decisiones sea por la mañana, no por la tarde. Por la tarde ya se cansó tu cerebro. ¿Hay alguna idea que por ahí en algún programa, algunos participantes, sobre todo mujeres, no les gustaba? Es que los hombres solemos resolver las cosas con un pantalón negro, ¿no? Y una camisa, ¿no? Y el planteamiento era una anécdota de un empresario como de 70 80 años, que seguía yendo a su empresa todos los días y que se jactaba de haber hecho una rutina, ¿no? Donde prácticamente se vestía de la misma manera, digo, se cambiaba el pantalón, la camisa, todos los días, pero era el mismo pantalón o camisa, es decir, no tenía que tomar la decisión en las mañanas de qué ponerse, o no tenía que tomar las decisiones en las mañanas de qué desayunar. Había establecido una rutina. ¿Por qué? Porque cada decisión que vas tomando va agotando tu capacidad cerebral. Probablemente no lo notes porque dices, no, bueno, pues yo le ordeno a mi cerebro cómo y cuándo debe rendir. La verdad es que no es tan así. A lo mejor si tienes entre 20 y 30 años y no tienes una actividad muy intensa dirigiendo tu empresa, pues a lo mejor pudiera ser que cuentes con tu cerebro al 100% en todos los momentos del día. Eh, pero la verdad es que conforme vamos avanzando en nuestra vida y nos vamos llenando de compromisos con familia, en lo personal, en el trabajo, entre más puedas aprovechar tu capacidad cerebral, pues va a ser mucho mejor. Entonces, tú estructura la mejor manera en la cual debes tomar tus decisiones, pero piensa que es importante que definas un proceso. Yo no tomo decisiones importantes los días viernes, por ejemplo, todo debería ser lunes o martes, ¿no? Yo no tomo decisiones importantes en las tardes y menos en la noche. Aunque tenga que tomarla, pues trato de mandarla un poquito a la mañana donde cuente más con mi capacidad cerebral. Encuentra tu mejor manera, pero definitivamente una de las que más te va a ayudar siempre es que puedas, y eso lo hacemos mucho en Imán, siempre te decimos antes de que mandes un proyecto, platícalo con alguien más. Es muy importante de que te salgas de tu cabeza. Lo vamos a ver ahorita al final, te mostraré una lámina con algunos ejemplos de algunos sesgos que tenemos. Tenemos muchos, pero bueno, pues te platicaré algunos. No, no le creas todo a tu cerebro. Al ratito te diré por qué, pero por lo pronto piensa que esto es un proceso que sirve para hacer una elección, tomar una elección, y ahorita profundizaremos en ello. eh, por definición, quiere decir que si tú tomaste un camino, en automático estás renunciando a otro. Entonces,
asegurarte de que el camino que estás dejando no sea tan bueno como este que estás eligiendo, es realmente el quid del asunto. Esto se le llama trade-offs, ahorita verás por qué, pero vamos, siempre ten en cuenta que a la hora que eliges algo, en automático estás dejando ir otras cosas. Yo sé que los mexicanos somos muy de, no, yo puedo todas. No, si le vas a un equipo, estás dejando de irle a otro. Si tomas una elección de hacer un viaje en algún lado, en automático estás dejando ir a otro. Y quizá una de las cosas más importantes que te puedo decir hoy en términos de decisiones es que ojalá que las decisiones fueran entre algo bueno y algo malo, pero las decisiones son difíciles porque suelen ser dos caminos equivalentes y tienes que elegir de todas maneras entre uno u otro. Si las decisiones fueran entre algo bueno y algo malo, no son decisiones, hombre. En automático deberíamos irnos por a menos que seas masoquista, deberíamos irnos por lo bueno. El problema de las decisiones y la razón fundamental por la cual necesitamos un director o directora y la razón elemental por la cual confiamos que tenga un buen juicio ese director o directora es porque los dos caminos o más suelen ser igual de buenos. Y entonces, pues hay que dirimir un poco hacia dónde nos vamos, ¿no? Y la última opción, y voy David, es importante que crees opciones. O sea, es importante que amplíes el tamaño del pastel. Es importante que si solamente estás viendo un camino, te pongas a trabajar con tu equipo y crees o al menos otro camino. Es importante crear alternativas. Si en esa decisión que vas a tomar no hay más que una sola alternativa, pues casi te diría, están dejando de pensar en tu equipo. Necesitamos crear alternativas. Si no, si nada más tienes una opción enfrente, te puede salir muy cara la decisión. Sí, David. José Luis, oye, para complementar de esta lámina, la inteligencia no se mide por lo que sabes, sino por tu capacidad de cambiar de opinión, adaptarte y aprender continuamente. Sí. Bueno, ahora nosotros los feos, así como tú dijiste de la ropa, no tenemos que preocuparnos como cómo nos ven los demás. Y por otro lado, acabo de reprobar un curso de estos de primeros auxilios y de paramédico, ¿no? No les platiqué, pero hace muchos años fui salvavidas oceánico y salvé muchas vidas ahí en el océano de gente que se iba a ahogar. Entonces te iba a preguntar, ¿soy el único que ha reprobado la maestría en imán? O ya hay varios, ¿no? Pero bueno, ya me dirás. Sí, no, no quieres saber la respuesta, pero ya luego te la platico en corto. Ok, déjame ver. Ok, la decisión, digamos, el proceso o lo que debes tomar siempre en cuenta es, digamos, de manera muy integrada, muy sucinta. Estas son, digamos, las principales sugerencias, ¿no? Siempre trata de determinar qué es lo correcto o qué es lo mejor. Y aquí sigo siendo enfático con el concepto, ¿no? Cuando enfrentas una decisión real, es decir, que hay una disyuntiva entre dos o más opciones, a fuerza vas a perder algo, a fuerza. Ya quítate ese peso de encima, a fuerza vas a perder algo. Casi siempre de lo que se trata es de dónde pierdes menos. Obviamente, dónde ganas más, dónde maximizas la ganancia, pero siempre va a haber algo que vas a perder. Existe algo que los economistas por ahí le llaman, y los financieros igual, costo de oportunidad. O sea, el hecho de que tú hayas medido más o menos el valor de mercado que tiene tu empresa, por ejemplo, y no estés vendiendo todo lo que pudieras vender, en esencia estás perdiendo dinero. Tú dirías, pues no, no estoy perdiendo porque de todas maneras estoy ganando bien. Sí, pero deberías poder ganar más. Es lo que cualquier socio, digamos, te pudiera decir, oye, necesitamos explotar más el mercado. Siempre hay un costo de oportunidad a la hora de elegir algo sobre otra cosa y debes quedarte tranquilo, tranquila con eso. Una decisión nunca vas a saber si es la decisión correcta en el momento en que la tomas. Incluso
cuando ves el resultado, pudieras decir, ah, bueno, tomé la decisión correcta porque me salieron bien las cosas. Pero aun y cuando te salieran mal, a lo mejor tomaste la decisión correcta, pero no era el tiempo, o no entró un nuevo competidor, o algo pasó en tu familia. Hay un montón de cosas alrededor que pueden hacer que el resultado que tú esperabas no se genere como debe ser. ¿Qué necesitas? Bueno, pues establecer unas premisas. Establecer una premisa básicamente es qué es lo que realmente quieres lograr, qué es lo que quieres ganar, qué es lo no negociable o sacrificable. Cuando hicimos el primer libro y entrevistamos a esta Marta de Baile nos comentaba, es que yo cuando empiezo a hacer Bebemundo y lo empiezo a crecer y empiezo a ir viendo, veo un inversionista y luego veo otro más grande y luego veo otro más grande. Y se llegó un momento donde dije, ok, puedo sacrificar ciertas cosas en aras de ganar otras, pero lo que no puedo sacrificar es mi relación con mis hijas y el empezar el día con ellas y el terminar el día con ellas. Cualquier otra cosa que me aleje de eso, o sea, para ella esa era la premisa. Cualquier cosa que los inversiones, por mucho que esté creciendo la empresa, por mucho impacto que tenga en el mercado, si a mí no me permite iniciar y terminar el día con mis hijas, decía ella, si no puedo yo terminar de armar sus colitas, ¿no? De las hijas, no le voy a entrar. ¿No? O sea, para ella era como que su umbral, ¿no? De riesgo, su límite, el punto donde ella decía, esto sí no. Pueden escupirme en la cara, pueden enojarse conmigo, incluso puedo perder dinero un ratito, no pasa nada, siempre y cuando, pero eso sí no me lo toquen. Entonces, cada uno de nosotros a la hora que nos sentamos a pensar en lo que queremos lograr, de cierta manera estás tomando varias decisiones. Asegúrate de que sea lo que tú esperas, que sea lo que tú crees que es correcto. Establece esas premisas. Integra a la gente que puede involucrar las decisiones que vas a tomar. Desde luego, trata de traer la mayor información posible. Siempre hay un factor, hay una sensibilidad en tiempo. Si nos retrasamos tantito, solemos perder ciertas oportunidades. Mantente abierto, abierta a lo que vaya, a la información que te vaya lanzando el camino. Recuerda siempre que los planes no se cambian, los planes se ajustan, los planes se adaptan. Un plan que tú haces, una decisión que tú tomas, no necesariamente van a salir las cosas como pensaste. Y entonces mantén la apertura para tratar de ajustar y de adaptar esas ideas que tú planteaste. Y pues lo que te decía hace un ratito, quizá una de las cosas más importantes a la hora de tomar decisiones, trata de que no tengas una sola opción. Trata de generar más opciones para que puedas contrastar lo que quieres lograr, ¿no? Nosotros queremos normalmente que la situación futura y la actual sucedan al mismo tiempo. Queremos que todo fluya como muy de acuerdo a como lo imaginamos. Una pregunta que te diría que siempre debes hacerte, y digamos, es una palabra muy fácil, y creo que te puede ayudar mucho a la hora que tomas decisiones, sobre todo cuando hay riesgo y sobre todo considerando que estás eligiendo un camino y estás dejando otro. Asegúrate de pensar si esa decisión que vas a tomar, que te puede generar ciertas contrariedades, asegúrate de pensar si esas contrariedades son irreversibles o si son reversibles. Es decir, no es lo mismo el que algo te dañe a que algo te duela. Cuando uno avanza, cuando uno hace un proyecto, a uno le duelen muchísimas cosas. La competencia te ataca, el precio no funcionó, las cosas no salieron como esperabas y eso duele. Pero eso no necesariamente te daña y eso no necesariamente es irreversible. Si tú crees que algo que vas a hacer tiene riesgo, pero ese riesgo no te mata, ese riesgo no es irreversible, quizá deberías darle la oportunidad. Siempre piensa en qué tan reversible es
problema que en una de esas pudieras tener por seguir un camino u otro. Todos somos genios en retrospectiva. Todos, y probablemente te ha pasado, hoy tú volteas hacia atrás en tu vida y dices, qué tonto fui. ¿Por qué tomé esa decisión y no tomé la otra? No te hagas ese daño. La información que tienes hoy, las condiciones que vives hoy, son diferentes a las que tenías hace un año, y a las que tenías hace 10, y a las que tenías hace 15. No puedes tú hoy pensar en cosas que pudiste haber hecho diferente, tan solo porque en aquel momento no tenías los recursos que tienes hoy. No conocías a la gente que conoces hoy, no tenías en tu mente los libros que hoy sí tienes en la mente. Entonces, nosotros cuando tomamos una decisión estamos en el día cero, no sabemos cómo van a ser las cosas. Toma tu mejor decisión trayendo la mejor información posible, saliendo de tu cabeza y preguntando con más gente, ¿no? Y sobre el camino trata de ir adaptando todo lo que puedas, pero no le des la vuelta al hecho de tomar las decisiones. No hay una mejor opción que otra, siempre hay un montón de opciones. Si le echas muchas ganas a una, probablemente la terminas haciendo buena. Si le echaras ganas a la otra, probablemente también la harías muy bien. Insisto, el tomar decisiones ojalá fuera entre una buena y una mala, pero realmente casi siempre son equivalentes y ahí es donde de todas maneras tenemos que tomar la decisión. Norman Schwarzkopf, general de Estados Unidos en la tormenta del desierto, decía, cuando dudes, toma una decisión de todas formas. No tomarla puede ser catastrófico. Incluso una mala decisión genera acción y puede corregirse. Dicho de otra manera, no te quedes estático, estática, dándole la vuelta a tomar alguna decisión. A veces, digo, hay algunas que incomodan más que otras, pero pues todas pueden contribuir bastante bien. Dos puntos. El primero, considera los trade-offs. Trade-offs son concesiones. Siempre por tomar un camino tienes que dejar otro. Tú tienes que elegir qué hacer y al mismo tiempo que eliges algo que quieres hacer, en automático estás eligiendo algo que no quieres hacer porque una opción es mejor que otra. Siempre procura priorizar. A veces, si eres como yo, que te cuesta tomar decisiones porque quieres lo mejor de los dos mundos, prioriza. Cuando todo es importante, nada lo es. Realmente tenemos que estar enfocándonos en aquello que sea el mejor escenario. Enfoca siempre lo que puedas ganar, ¿no? Algo que luego no se entiende, pero eh, cuando lo ves, digamos, de lejos, ¿no? Es algo tristemente común, aunque suene contraintuitivo. Si tú tienes 10 emprendedores y a los 10 emprendedores les quieres invertir dinero, trata de no invertirle a los 10. Elige el mejor de ellos, aunque los 10 sean muy buenos. El dinero muchas veces suele ser un problema, aunque suene raro. Te puedo decir con dominio de causa que el problema a la hora de desarrollar negocios nunca es el dinero. El dinero de una o de otra manera se consigue, pero cuando se consigue fácil es un problemón. Cuando tienes recursos ilimitados, hay mucho desperdicio, porque dices, bueno, pues tengo suficientes soldaditos para ir a la guerra, no pasa nada si le pierdo. El tener recursos limitados te obliga justamente a repensar lo que quieres y debes hacer. Entonces, si tu caso es que tienes recursos limitados, pues casi te diría agradece, ¿no? Piensa en tu país y eso no es diferente en todo el mundo. Piensa en tu país, digamos, en el dibujo de tu país y ponle una línea exactamente a la mitad. ¿Cuál es la zona más rica en recursos naturales? ¿El norte o el sur? El sur. Históricamente, el sur es más rico en recursos naturales. Ahora, piensa en cuál es la zona más rica económicamente hablando. El norte. Explícame cómo la zona, e insisto, eso no pasa nada más en México, pasa en muchos países del mundo. ¿Por qué la zona que tiene más recursos naturales es la más pobre?
¿Y por qué la zona que tiene menos recursos naturales es la más rica? Precisamente por eso, porque hay recursos limitados y porque tenemos que repensar la manera de hacerlo. Y tendemos a ser más emprendedores en un ambiente así. Entonces, piensa que con los recursos que tengas puedes construir un montón de cosas, pero tienes que priorizar y tienes que decidir. Y decidir otra vez quiere decir pensar que entre dos opciones buenas estás o confías en que estás agarrando la mejor. Lo segundo, considera el azar. El azar existe, puede funcionar para bien, puede funcionar para mal. Algo que se recomienda mucho es algo que se le llama análisis premortem. Cada vez que vayas a tomar una decisión, siéntate con tu equipo o tú solo, tú sola, como quieras. Futuréale, imagina el futuro. Imagina que todo salió muy mal, que todo salió muy mal. Ese plan que tú traes en mente, esa decisión que estás tomando, piensa que ya pasó X tiempo y todo salió pésimo. Ahora imagina qué fue lo que hizo que eso saliera pésimo. Aunque suene a ejercicio pues no de primaria, pero sí a lo mejor ya de prepa o de licenciatura, es un ejercicio mental muy valioso porque te ayuda a considerar cosas que hoy no estás viendo, pero que además tu cerebro no quiere ver. Tu cerebro no quiere pensar en cosas negativas. Tu cerebro quiere que a ti te vaya bien y te aleja de los peligros y te inhibe a que pienses en peligros o en que las cosas van a estar mal. Yo no sé si tú lo has dicho, pero yo estoy seguro que tienes amigos, amigas que te dicen, no quiero pensar en las cosas malas porque se manifiestan. No quiero pensar en cosas malas, pregúntales por qué no compran un seguro de vida. Ah, bueno, pues porque no quiero atraer el mal. Pregúntales por qué no quieren comprar un seguro de gastos funerarios. Ah, porque menos, no quiero pensar yo en ese tipo de cosas. Pues no es de que atraigas el mal, es de que esa es una posibilidad, ese es un riesgo, eso puede afectarte a ti, a tu familia, a tu empresa, en fin. Pues trata de considerarlo. O sea, piensa de esa decisión que estás tomando qué cosas pudieron salir mal, piensa en qué cosas llevaron a ese mal resultado y regresa al momento actual y empieza a tratar de corregir. Lo hemos preguntado muchas veces y es la pregunta última que siempre les sugerimos a ustedes que hagan dentro de la maestría. ¿Qué están dejando de ver? Yo sé que a muchos de ustedes y a muchos de los que ya han egresado, es una pregunta que dices, ¿cómo que qué estamos dejando de ver? ¿Cómo que qué estamos dejando? Hay un montón de cosas que estás dejando de ver. Si no te preguntas qué estás dejando de ver, aunque suene rarísimo, vas a seguir cayendo pues en un sesgo de solo quedarte en aquello en lo que tienes evidencia. Pero hay un montón de universos posibles. Hay mucha más gente que no conoces que la que conoces. Hay muchas más ideas que no conoces que las que conoces. Hay muchos más libros que jamás vas a leer que los que alcanzaste a leer y así sucesivamente. ¿Cómo podemos pensar tú y yo que tenemos la verdad en la cabeza si hay tantas posibilidades alrededor? Entonces, evidentemente, por puritita definición y por puritita capacidad de asimilación de nuestro cerebro, va a pasar toda una vida y va a haber un montón de ideas y de pensamientos y de formas de hacer las cosas que nunca viste. Entonces, si más o menos te haces a la idea de preguntar a tu equipo cada vez que termina una reunión de trabajo, sobre todo aquellas en las que estás tomando decisiones, ¿qué estamos dejando de ver? ¿Qué podría salir mal? ¿Y qué estamos dejando de ver? Probablemente en que termines cada junta con una idea por ahí que les ayude a seguir avanzando. Considera el azar, siempre habrá un montón de variables fuera de tu control, siempre. Otro general allá de Estados Unidos, ¿cómo se llamaba? Colin Powell. Colin Powell decía, durante una guerra, tú a lo mucho tienes el 40% de la información disponible. Y con ese 40% tienes que tomar decisiones. ¿Cuánta información disponible tienes en tu empresa? ¿Cuánta información disponible tienes de tu mercado?
Nunca la vas a tener toda. Con la que tienes, pues hay que trabajar. Tu mente va construyendo la realidad. Aquí empiezo a terminar un poco. Considera los sesgos. Tu mente tiene sesgos, no confíes en tu mente. Tu mente trae otro rollo, trae una dinámica pues muy diferente. Está alimentada, ¿no? De todo lo que has vivido tú en tu vida y no necesariamente se parece a la realidad. Tú desde la secundaria hacías ejercicios como este. Tu mente te engaña. Esa línea roja que ves ahí, pues es una línea horizontal que es exactamente paralela a todas las demás. Sin embargo, tu mente te dice que las líneas están chuecas, pero es tu mente, porque de cada una de estas líneas horizontales son equidistantes, son paralelas, tienen la misma distancia. Los sesgos son algo bueno. Tu mente otra vez, como tu cerebro quiere mantenerte con vida, quiere que no te esfuerces de más. Y entonces, bueno, pues fabrica eh, ciertos patrones, ¿no? Y los va convirtiendo pues en costumbre, en inercia, en atajos mentales que ya vas teniendo tú ahí para filtrar información. Imagínate tener que repensar todos los días, reconstruir todos los días tu mundo, pues obviamente nos volveríamos locos. No, tu mente ya te lleva ahí cuando te levantes en la mañana, aún y cuando ya tengas los ojos cerrados, de tantas veces que has hecho el caminito al baño, ya tu cerebro ya se la sabe. Y entonces, bueno, pues te lleva en automático, te hace que te laves tus dientes en automático. O sea, hay rutinas que tú ya estás haciendo todo el tiempo. Esos atajos sirven siempre y cuando entiendas que esos atajos están ahí y en algún momento te vuelvas consciente y digas, estos atajos me sirven o me obstaculizan. Quizá tengas ciertos bloques de información, ciertos bloques de pensamientos que estás repitiendo todo el tiempo, ya sin darte cuenta, y está bien, porque bueno, para eso son atajos, para eso tu cerebros ya los convirtió en patrones. Pero ¿qué tal si estás repitiendo conductas, costumbres, inercias que ya no te abonan? ¿Qué tal si estás repitiendo patrones de pensamiento, ideas que ya no te abonan? Piensa en principio que no ves las cosas como son, las ves como tú eres. Tu cerebro tiene un conflicto de interés incorporado, ¿no? Es ahí digamos, es algo que tú valoras, pero tiene siempre que ver desde afuera. Pregunta así rápida, ¿no? El, Tú tienes, déjame llevarlo a su mínimo. Hay una mesa, en la mesa hay un plato de sopa. De un lado tienes a tu papá, de otro lado tienes a tu hijo. Tu papá tiene 70, 80 años, ha sido un fan de tu vida, te ha ayudado a lo largo de toda tu vida. Hoy lo tenemos ya un poquito enfermito, pero está con nosotros. Del otro lado tienes a tu hijo de 16, 17 años. Es un cuate que se ha dedicado a chuparle la sangre a la familia. No quiere, no te hace mucho caso. Ya está en el rollo de que él está haciendo como su vida, que no te metas en su vida, etcétera. Entonces, de un lado tienes a tu papá, un devoto tuyo, y del otro lado tienes a tu hijo, que si pudiera te desaparecía de tu vida. Y tienes solamente un plato de sopa. ¿A quién de los dos le das el plato de sopa? No se vale que me digas, lo reparto 50-50 porque uno es mi papá y el otro es mi hijo. Tienes un plato de sopa y solamente se lo puedes dar a uno. Y en el momento en que se lo des a uno, pues así va a ser, digamos, es una decisión para el resto de la vida. ¿A quién se lo das? ¿Papá o hijo? No, nadie. Adrián, Juan Carlos, ¿a quién se lo das? Hijo, ¿Papá? hijo, Al hijo. Ok, Yo al gracias. papá. Al papá. En esas circunstancias, al papá. El Al papá. papá, también al papá. ¿Por qué al papá? El hijo va a poder, con sus propios recursos, salir adelante. Ok. ¿Por qué al hijo?
No sé por qué perdí aquí el video, pero a ver si ahorita regresa. Este es el tipo de situaciones que es digamos, es un ejemplo del montón de cosas a las que nos enfrentamos todos los días y que no tiene una respuesta tal cual. O sea, si tú vas por el papá, haces bien de alguna manera, haces mal de otra. Si tú vas por el hijo, haces bien de una manera, haces mal por otra. Sí, Salvador. En algún momento me pasó por la cabeza decir, me lo como yo. ¿Qué pasa cuando nos dicen en el avión, si caen las mascarillas del techo, antes de ayudar al de al lado, protégete tú Sí. para que puedas ayudar a los demás? Entonces, yo tomaré la decisión en ese momento, a lo mejor, de comérmelo yo. Pero no, fíjate que no había vuelto a escuchar esa respuesta hasta hoy que lo haces, pero no, pero ¿no te parece una manera bastante fina de evadir la responsabilidad de decidir? O Soy sea, fino, no, lo siento. yo No, sé, pero es juego. Es yo sé, juego. pero En suena, el estricto sentido de la pregunta, en el eh, estricto sentido de la pregunta, eh, al papá. al papá. Pero pues es que la respuesta que das es una respuesta maravillosa, porque efectivamente pues muchas veces lo que hacemos es que decimos, sí, o sea, he tenido respuestas de, bueno, pues hay que dividir, un día se lo doy a uno, otro a otro, hay que dividirlo a la mitad, pero esta a mí siempre me había parecido la más genial que yo había escuchado. Vamos, para quitarme un poco de broncas, pues me lo como yo, ¿no? Pero suena bien, pues es finalmente también una decisión. Si al final decides por el papá, como dices, Salvador, otra vez habrá cosas buenas en ello, habrá otras cosas que no. Tu hijo seguramente se va a enojar. Si vas por el hijo, casi estoy seguro que el papá no se va a enojar, pero pues te vas a sentir bastante mal, en fin. Otra vez, ojalá que las decisiones que te tocaran fueran sencillas y entonces no serían decisiones. Las decisiones suelen ser difíciles porque suelen confrontar, suelen traernos cierta ganancia, pero al mismo tiempo cierta pérdida. Y a estas alturas y sobre todo en una empresa y sobre todo en su carrera directiva, siempre consideren que casi siempre el hecho de tomar decisiones es tomar decisiones sobre aquello en lo que perdamos menos. Sí en lo que ganemos, pero que al mismo tiempo sea donde perdamos menos, ¿no? Muchas gracias a todos y gracias por recordarme esa super respuesta, Salvador. Sí, Angie. Hola, buenas noches a todos. Soy Angélica, conozco a muy pocos de Imperiales. Me dedico a producir tortillas de harina aquí en Celaya. Muchas gracias, José Luis, por este tema sumamente interesante. Quisiera hacerte una pregunta. Cuando una empresa pequeña como la mía, que conoces bastante bien, eh, está evaluando tomar decisiones profundas en un entorno económico tan incierto. ¿Cómo podemos distinguir si estamos tomando una decisión estratégica de crecimiento o si estamos actuando desde el sesgo que mencionas, del entusiasmo, la urgencia o exceso de confianza eh, en ti? Contéstame, por favor. Híjole, pues es que estás haciendo la pregunta que quisiéramos resolver todos, ¿no? La respuesta más cuerda que te puedo dar no te va a gustar y es que no lo sabemos, no lo sabemos. ¿Qué necesitamos hacer por eso? Y ahorita te hablaré en un par de láminas más sobre los sesgos. ¿Qué necesitamos hacer? Salirnos de nuestra cabeza, rebotar qué están haciendo otros, tratar de tener un buen consejo alrededor, aunque sea una persona, tratar de hacernos de la información de la mayor calidad posible. Vivimos en un mundo lleno de información, pero no es de calidad necesariamente, ¿no? Entonces, ¿cómo puede saber uno si está tomando una decisión
A lo mejor, y ahí sí la facilitas un poco con esta segunda parte de tu pregunta, ¿cómo podemos saber si estamos cayendo en inercias? Mira, hay un buen libro por ahí que si se lo encuentran, se llama, es de Andy Grove, se llama Solo los paranoides sobreviven. Es un libro viejito, no me acuerdo si ochentero o noventero. Em, Solo los paranoides sobreviven. Y lo escribe uno de los dos socios de Intel, de esta empresa de microchips. Y la historia que él relata ahí es una historia que refleja, y espero esto ayude un poquito a responder esta dificilísima pregunta que nos haces. Este, Hubo un momento donde Intel, como muchas empresas, la tuya, la mía, la de cualquiera, estuvo a punto de desaparecer. Hubo un momento donde Intel no era la empresa que hoy conocemos. Intel producía memorias, no producía procesadores. El procesador es el motor, es el cerebro. La memoria no, ¿no? La memoria es otro recurso, pues, de la computadora menos sofisticado. Entonces, Intel era el campeón de memorias y de repente de Japón, no de China, de Japón empiezan a llegar memorias más avanzadas y más baratas. Y entonces lo que dice Andy Grove es que se mete con su socio, ahorita se me va el nombre, se mete con su socio, haz de cuenta tú, Angie, con tu socia, y dices, no manches, esto está del nabo, ya llegó un montón de competencia, de más calidad, más barata, no sé cómo le hacen. ¿Qué hacemos? Y entonces lo que dice Andy Grove es, bueno, hagamos una cosa. ¿Qué haría, Angie? ¿Qué haría si ahorita nos saliéramos tú y yo de la empresa y traemos un director nuevo? ¿Qué haría ese director? Y ellos mismos se contestaron, nos sacaría del negocio de las memorias. O sea, nos pondríamos a hacer otra cosa porque esa guerra está perdida. O sea, traen mejor calidad, traen un mejor precio. Ese rollo está perdido. ¿Ok? ¿Por qué no, socio, nos salimos tú y yo de la oficina y volvemos a entrar y hacemos justamente eso? Nos salimos del negocio de las memorias. Empezaron a hacer microprocesadores. ¿Qué idea tenían de hacer microprocesadores? Prácticamente ninguna. Ellos eran buenos en memorias, pero no en microprocesadores. ¿Cómo sabes que te va a ir bien en microprocesadores? No lo sabes. Yo siempre lo he comentado y se lo he escuchado a algunos por ahí. La gente hablamos de Facebook, hablamos de Intel, hablamos de Elon Musk y Tesla, pero no hablamos de las otras 10,000 empresas que le intentaron y no le salieron. O sea, tratamos de repente nos maravilla mucho ciertos casos, pero no el montón de casos que más bien tuvieron que ir haciendo ajustes, ¿no? Entonces, espero que con este par de láminas que ahorita antes de irnos te compartiré, abone un poco más a la respuesta, pero te diría, tenemos que darle para adelante con alguna decisión y eso sí, estar muy al pendiente todos los días en lo sucesivo. Si vemos que esa decisión nos está llevando a donde nos debe llevar, si vemos que no, hay que corregir. Eso es lo que luego le cuesta mucho trabajo a los directores. Muchos directores, muchos dueños creen que a la hora que toman una decisión hay que aferrarnos a ella. Pues no. Es que somos muy, muy inteligentes. ¿Qué va a decir la gente si cambiamos de la decisión a la mitad? Cámbiala, papá. Cámbiala. Te hace más daño seguir en algo que estás viendo que no te da resultado que lo que puedan decir de ti por estar cambiando de opciones, ¿no? Ahorita espero abonarle un poco más, Angie, pero espero haberte ayudado un poco, aunque sea. David. Ah, perdón, es que mira, me quedé con la idea anterior, ¿eh? Es que eso que dijiste de la sopa es de como los malditos abogados que se aferran a sus creencias. Y esto va para Adrián, ¿eh? Mira, como papá, yo no quisiera la sopa, que se Ajá. la coma el hijo. ¿El hijo, el nieto o el hijo? Quien sea, pero yo no, porque yo puedo. Yo sé, pero Pero esa no fue la pregunta, amigo. La pregunta fue la Sí, otra. ¿se la das a tu papá o a tu hijo? Yo dije a tu hijo, porque mi papá puede, bueno, podía, ¿no? o Y sea, si yo tú se fuera la... el papá, yo Ujú. puedo.
Ok, ok, Bueno, no te aferres a tus creencias, yo tampoco. está bien, totalmente. Ok, entonces, aquí yo les diría, googleen sesgos, ¿no? Y a ver qué les aparece. Tenemos un montón de sesgos. Por ejemplo, sesgo de confirmación, sobrevalorar la evidencia que apoya nuestra idea e infravalorar la que no. Tú ya tienes una idea de cómo es el mundo. Entonces, lo que yo te diga, lo que te diga un libro, lo que te diga un asesor, si va en contra de lo que tú crees, en automático dices, eso no es para mí. Pero lo peor, y por eso se le llama de confirmación, tú esperas que las cosas salgan como decías. O sea, tú lo que aventuras, la decisión que tú planteas, la evidencia que vaya apareciendo, vas a decir, ya ves, tenía razón. Llega tu hija o llega tu hermana y te dice, mira, te presento a mi novio. Y ese novio, en automático, tú dices, no, a este cuate no le conviene. No tienes ni información, no tienes suficiente información, automático dices, no te conviene. Y entonces, a la primera donde te enteras de que el novio le quedó mal a tu hermana, dices, ya ves, yo tenía razón. Ese es el sesgo de confirmación. Y ese es uno de los sesgos más comunes que tenemos en la dirección. Te presentan tus colaboradores un proyecto padrísimo y de entrada tú dices, no, yo no creo que vaya a funcionar. Y de alguna manera tu cerebro está buscando el primer punto en el que confirmes que tenías razón. Y entonces sobrevaloras la idea que tú ya traes e infravaloras la información por ahí que aparezca. Optimismo excesivo, pues es algo que pasa mucho, sobre todo cuando eres emprendedor, exceso de seguridad, sesgo de prominencia, sobreponderar eventos recientes o memorables. Normalmente recuerdas y te basas más en la información que acaba de pasar y no necesariamente alguna, aunque ya haya pasado tiempo. Pensamiento de rebaño. Esto es algo que tienes que cuidar mucho con tu equipo. Si tú le pagas un sueldo a alguien, esa persona en automático se va a bloquear mucho en decirte la verdad. ¿Por qué? Pues porque su sueldo depende de ti. Y más aún, cuando las personas alrededor, por ahí hay algunos videos muy, muy simpáticos, seguramente tú has visto alguno, donde hay 5 o 6 personas en una sala que se ponen de acuerdo y dicen, ok, ahorita que entra el jefe, le vamos a decir qué bien se ve, ¿no? Y hay una persona a la que no le platican el experimento y esa persona dice, es que ¿por qué le dicen eso a este compa si realmente se ve mal? Pero por no dejar de pertenecer, se empieza a sumar al pensamiento de todos los demás. Ese pensamiento de rebaño es algo que eh, siempre nos cuesta trabajo remediar porque por naturaleza, pues el ser humano quiere pertenecer, quieres hacer equipo, ¿no? Y entonces, pues aunque tú tengas otra opinión en una sala de juntas, si en esa sala hay 10 personas y tú tienes una opinión opuesta, es muy probable que no la digas, muy probable, y que sigas más bien al rebaño o que tú digas, no, yo soy independiente, pero como no la dijiste, pues realmente te estás sumando a ellos. ¿Por qué lo hace la gente? Bueno, pues lo hace porque no quiere ser la persona que vaya en contra de, digamos, el pensamiento dominante. Cuida siempre, sobre todo en tus reuniones de trabajo, cuida mucho que no exista ese pensamiento de rebaño. Trata de preguntarle siempre a las personas y darles la confianza para que puedan hablar, ¿no? En fin, hay aversión a la pérdida, por ejemplo. Tu cerebro, y esto es algo que han demostrado mucho los neurólogos, sobre todo en teoría de juegos, perder se siente 2 veces peor de lo que ganar se siente bien. O sea, tú puedes tener un día donde ganaste 20 pesos, pero perdiste 20 pesos. Peor aún, puedes tener un día donde ganaste 40 pesos, pero perdiste 20. ¿Y sabes qué? Vas a estar lamentando haber perdido los 20, aun y cuando la ganancia fue mayor. Es tu cerebro operando, así opera. Otra vez porque quiere que estés bien,
pero esa aversión a la pérdida, pues la debes considerar, sobre todo cuando tomas decisiones, porque realmente cada vez que tomas una decisión, estás ganando en algo, pero también estás perdiendo en otra cosa. La falacia del costo unido, no, hundido, perdón, hay un muy mal chiste, te lo advierto, porque ni siquiera creo que chiste. Es una pregunta que luego hacemos por ahí en un programa. ¿Cómo sacas, vas al baño, vas al baño y se te cae uno de a 200, ¿no? Al retrete o a la taza. ¿Cómo sacas esos 200 de ahí, Salvador? Le echas uno de a 500. Probablemente por 200 pesos no metas la mano, pero ya por 700 sí andas metiendo la mano. Ese es un poco lo que explica digo desde otra óptica, pero lo que explica la falacia del costo hundido. Hay cosas que ya no funcionaron, hay relaciones que ya no funcionaron, hay proyectos que ya no funcionaron. Y en vez de que les sigas invirtiendo recursos, tiempo, atención, ya deberías irte a otra cosa. Pero no te vas a otra cosa porque crees que debes estar ahí porque ya le invertiste, porque ya le metiste dinero, porque ya le metiste tiempo, porque le has metido un chorro de esfuerzo. Muchas veces se mezcla también con el qué dirán, pero si hay algo que tú estás viendo que ya no funciona, ya no le sigas, por mucho que le hayas invertido. Pero la gente, tenemos este sesgo, tratamos más bien un poquito de jugar con la esperanza de que en algún momento las cosas van a ser diferentes y no siempre pasa. En fin, obviamente te comparto ahí la presentación, pero te diría, digo, busca ahí, googlea sobre sesgos, identifica cuáles son aquellos. Esto es lo que te decía Angie, que a lo mejor puede ayudarte. ¿En qué sesgos podemos estar cayendo constantemente? A lo mejor creemos, porque no se entiende el fenómeno empresarial sin optimismo, que creemos mucho en lo que vamos a hacer. Le tenemos mucha fe, le tenemos mucha esperanza y porque además somos bien trabajadores y le vamos a dar la vuelta a esto. Está bien, pero ¿qué tal si ahí ya no deberíamos invertirle? ¿Qué tal? Una de las decisiones más dolorosas que vamos a ir enfrentando en las diferentes etapas de nuestra empresa es que hay gente con con la que coincidimos, con la que trabajamos muy bien, con la que logramos crecer en algún momento, pero quizá ya no. En cada etapa que vamos avanzando en la empresa, no siempre las personas avanzan al mismo nivel. Y hay gente que hay que dejar ir, o hay gente con la que debemos dejar de interactuar. Y cuesta mucho trabajo hacer eso, un poquito parecido a este sesgo. ¿Por qué? Pues porque decimos, no manches, pero ¿cómo le voy a decir a esta persona que ya no se dedique a la contabilidad si con ella empecé la contabilidad? Está muy bien, pero ya tu empresa ya exige otra cosa. Los clientes exigen otra cosa, el dinamismo de la empresa exige otra cosa. Entonces encuentra una manera de ayudar a la persona si lo que quieres es ayudarla, pero no le restes dinamismo a la empresa porque traes un compromiso, digamos, emocional con esa persona con la que comenzaste, ¿no? Encuéntrale un buen lugar o ayúdala a crecer, ayúdala a desarrollar, que sí esté al nivel de la empresa, ¿no? Pero muchas veces pues seguimos atados a ciertas decisiones que tomamos alguna vez, que funcionaron alguna vez, pero que quizá ya no. Y entonces, bueno, pues nos corresponde, y para eso nos pagan en la dirección, nos corresponde tomar las decisiones. Y muchas decisiones son realmente muy incómodas y muy dolorosas. En fin, para terminar, y agradecerte la posibilidad de coincidir. Decirte es normal tener sesgos, de eso se trata tu cerebro, va haciendo rutinas, va haciendo patrones y está bien, ¿no? Solamente dale una revisada si esos sesgos con los que tomas decisiones te siguen ayudando o en una de esas te están obstaculizando. Entre más lees, entre más conoces, entre más inteligente eres, de repente eres más peligroso, más peligrosa con los sesgos, porque te crees mucho que tú tienes la mejor información, ¿no? Entonces, mantén la humildad de decir, ok, a ver, esta es mi idea, ¿cómo la ven? Y platica con otros y lee otras cosas y desafíate todo el tiempo, ¿no?
Te diría, como dicen los escritores, disponte a matar a tus bebés, es decir, tus mejores ideas a lo mejor ya no son las mejores, ¿no? Disponte a dejar ir algunas, ¿no? Pregunta siempre, esta pregunta que te sugerimos mucho en Imán, ¿qué estamos dejando de ver? No es una pregunta banal. Suena a eso porque suena, está mal estructurada la pregunta además, ¿cómo que qué estamos dejando de ver, ¿no? Pero pregúntate siempre eso, pregúntaselo a tu gente, fomenta el debate, procura que en tus reuniones, a lo mejor eso también ayuda, Angie, ten un abogado del diablo. El abogado del diablo existe porque en la Iglesia Católica, hace muchos años, siglos más bien, para santificar a alguien, había que pedir y analizar realmente los milagros que había hecho, en fin. Y en algún momento, y creo que hicieron bastante bien en el Vaticano, dijeron, oye, vamos dándole permiso a uno o a varios de nuestros superpadres que tenemos aquí, que se conviertan en un abogado del diablo. Ahí nació el abogado del diablo. Tenía que nacer ahí por la palabra diablo, ¿no? Y era básicamente, tu chamba es retar nuestras convicciones. Tu chamba es decirnos en dónde puede tronar esto. O sea, esa es tu chamba. A lo mejor en tus sesiones asignaselo a alguien o si ya tienes a alguien con ese perfil, pues dale espacio. A alguien que te desafíe, que se dedique, no es llevar la contra, es, a ver, yo creo que esto puede tronar aquí, yo creo que esto puede tronar por acá. El abogado del diablo funcionó bastante bien en la Iglesia Católica durante varios siglos. Llegó San Juan Pablo II, quitó el abogado del diablo, y entonces hay por ahí una estadística de a lo largo de 4 o 5 siglos hubo cierto número de beatificaciones y de santificaciones, pocas, digamos. Entra San Juan Pablo II, quita el abogado del diablo y de repente, ¡fu! Beatos y santos por todos lados, ¿no? Digamos que le bajaron al rigor para poder ser beato o ser santo. No le bajes tú al rigor. Es incómodo hablar con alguien que te está cuestionando todo el tiempo, pero si eliges bien, es algo que puede funcionar bastante bien en tus sesiones. Evita el pensamiento de silo. Tú piensas muy parecido a ciertas personas, sobre todo la gente que está muy cercana a ti. Trata de conectar con otras personas alrededor. Alimenta tu juicio, pues, ¿no? Salte de tu cabeza, pregúntale a más personas, lee más, en fin, que tomes mejores decisiones todo el tiempo. Y bueno, pues considera eso, que el trabajo de las decisiones es el tuyo en la dirección y pues que te vaya muy bien en eso, ¿no? Es lo que quería compartirte esta tarde. Te agradezco mucho la posibilidad de coincidir y bueno, pues ahí seguimos caminando, ¿no? Nos tomamos una foto todos, ¿se puede? Órale, a la una, sí, 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 a las dos y a las tres. Listo. Un gusto coincidir, que estén muy bien. Gusto en ver nuevamente a algunos de ustedes y a otros, como siempre, un gustazo verlos muy seguido todavía. Que estén muy bien, cuídense mucho.